da lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que han visto hasta ahora? Ustedes, durante lo que es la primera semana, ven métodos para poder resolver ciertas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Es como más una manera de acercarse a las ecuaciones diferenciales y entenderlas como este tipo de problemas, ¿ok? Como y' una ecuación que involucra las derivadas. Sí, entonces hay una ecuación, involucra una igualdad y hay ciertas derivadas involucradas, ¿cierto? Entonces, ya la primera semana vimos cómo resolver algunos tipos de problemas y algunas técnicas, así como hacer un cambio de variable, o sea, si yo veo o cambio de alguna manera la geometría de este problema, quizás la ecuación se comporta de una manera que es fácil de resolver. ¿Qué más? Bueno, principalmente eso se ve como en las primeras semanas. También hay ecuaciones que son de segundo orden, que tienen un cierto truco para poder resolverlas. Yo acá voy a ver esos problemas en la P1 y la P2, aunque la P2 yo creo que no la voy a hacer porque está resuelto en el apunte y he tenido un poco de conflicto con la solución que está en el apunte. No sé si alguien ha tenido el mismo problema, pero le pregunté al profe y voy a subirle la pauta respectiva, por supuesto, y capaz que a lo mejor agrego una parte al final al video de cómo se hace. Entonces, las primeras dos preguntas, que son 4, que parece larga, pero no es tan largo, ¿cierto? Son respecto a estas ecuaciones de segundo orden sin variable independiente, que alguien me había preguntado, me acuerdo la semana pasada, si podíamos resolver de eso, y aquí estamos. Y yo encuentro que es súper bueno porque la primera es una manera, tiene una técnica sencilla, pero este tipo de problemas a veces como que a uno le cuesta y le explota la mente porque son extraños. O como que en principio pueden confundir un poco. Y bueno, en la segunda parte, que es P3, P4, ya va a ser acerca de lo último que han visto, que es esto de función Lipschitz y teorema de existencia de unicidad. Sí, el teorema de existencia de unicidad nos ayuda mucho porque nosotros habíamos visto ya que cuando queríamos solucionar una EDO, encontrábamos muchas soluciones. De hecho, una gran cantidad infinita de soluciones muchas veces, y muchas no eran compatibles unas con otras. Y este teorema me dice que cuando existe una solución, y además no solamente cuando existe, sino que cuando es única. Y eso es algo súper útil porque a la hora de modelar algo, por ejemplo, si yo tengo una ecuación de algún tipo, yo quizás puedo tener en mi mano así muchísimas soluciones, pero no sé cuál, por ejemplo, tengo un sistema físico y no sé cómo ese sistema se va a comportar. Pero si yo tengo una única solución, sé que se va a comportar como la solución que yo encontré. Esa es como más o menos la utilidad de tener unicidad de soluciones. ¿Y a qué está asociado? Está asociado a una restricción sobre el lado derecho de la EDO, ¿sí? Que es básicamente, bueno, como recuerdo, aquí voy a poner y', por ejemplo, una ecuación diferencial en general la tienes que escribir de esta manera, menos de las que vamos a trabajar aquí, es algo así, x, y, bueno, y el y depende de x, ¿sí? Entonces, me dice esta ecuación, yo voy a poder saber si tiene o no una solución única, dependiendo de cómo se comporte esta función f. Si esta función es Lipschitz, hay Lipschitz con respecto a la segunda variable, y continua con respecto a la primera, entonces voy a poder aplicar el teorema de existencia de unicidad y voy a poder o sea, concluir que cualquier solución que yo encuentre es la única solución. Em, Ahora, ¿qué es una función Lipschitz? Una función Lipschitz eh, va a ser lo siguiente, ¿sí? Em, Como estoy considerando que es Lipschitz respecto a la segunda variable, realmente puedo considerar que es una función de una variable. De hecho, una función Lipschitz uno tiende a definirla respecto a una sola variable. Por ejemplo, G, digamos que va de R a R, es Lipschitz
sí, bueno, sí, solo sí, pero sí, se cumple lo siguiente. L, X, menos sí. Si esto, bueno, si solo sí, existe un L tal que, bueno, bueno, esto lo voy a escribir aquí para todo X, y en R. Sí, da lo mismo si pongo aquí en este caso el cuantificador arriba abajo. Eso, aquí no importa. Ya, entonces, básicamente lo que me dice esta función Lipschitz, si queremos interpretarlo de una manera geométrica, es que me convierte las distancias de un tipo en otro tipo. Así como, básicamente, si yo tomo, me hago una tasa en la que quizás se achican los intervalos o se agrandan los intervalos. Porque si yo tengo, por ejemplo, un intervalo grande y L es menor que 1, voy a convertir esta distancia, yo la voy a hacer más pequeña. ¿Sí? La distancia de las imágenes va a ser más pequeña. Si por ejemplo este G de X, o sea, perdón, si este es X y este Y, y este es Y, entonces esto se va a achicar. Sí, esa es más o menos la intuición que tienen. Si L es más grande, entonces puede ser que no necesariamente se estén achicando los intervalos, pero bueno, en caso de que esto pase, en general se llama que la función es contractante. Esto después lo van a ver en CV en todo caso, pero es más o menos importante. Eso es como, no era mucho la demostración del teorema, pero se usan cosas de este estilo. Entonces, bueno, eso va a ser una función Lipschitz. Entonces, cumplir estas dos condiciones para un lado derecho me va a otorgar como el poder de decir que existe una única solución, que existe y es única. Entonces, eso es lo que han visto más o menos en las últimas clases. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con eso. Si hay alguna, me dicen. Bueno, también hay una versión que es el teorema de existencia unicial local, que no lo voy a ver en esta auxiliar y creo que tampoco lo tengo en el resumen. Pero lo que me dice es que quizás yo no necesariamente tengo que ser Lipschitz en todas partes, sino que puedo ser Lipschitz como en una pequeña vecindad de X y una pequeña vecindad de Y. Y si tengo eso, entonces puedo encontrar una única solución en algún intervalo chiquitito. O sea, que no, o sea, mejor no sé porque va a ser Stein, pero uno puede pedir no ser Lipschitz en todas partes, sino ser Lipschitz de manera local. Y eso me permite también encontrar soluciones, pero no en todas partes, sino en alguna parte. En una parte cercana a donde soy Lipschitz. Sí, eso es lo que quiero capturar. Eso no lo vamos a ver esta auxiliar, pero yo creo que puedo agregarlo y voy a tratar de agregarlo en otra. Así como que hay hartas cosas que quería agregar, porque aparte hubo como un feriado que como que no hicimos la pero sí se pasó esa semana de materia, entonces como que esté así, como que qué ejercicio agrego, o cuál dejo fuera, cosas así. Ya, entonces vamos de lleno a resolver los ejercicios. Veamos el primero. Si hay alguna duda, escriban o hablen. Yo aquí estoy, me parece esto. Ya, vale, un poco. Ya. ¿Qué tenemos? Acá nos dan una ecuación diferencial asociada a como un desplazamiento, como algún tipo de roce y fuerza de roce viscosa. Entonces, me dicen que ahí, aquí, tengo un esquiador que baja, o sea, un esquiador de masa M que baja por una ladera inclinada de ángulo alfa respecto al horizontal. Se sabe además que está sometido a una fuerza de roce cinética con la nieve, o sea, tengo un roce con la nieve, y una fuerza de roce viscosa de la forma esta que está acá. Aquí debería ir como un menos porque el roce va en contraposición de la velocidad, ¿cierto? Bajo estas condiciones, la ecuación de movimiento del esquiador es la siguiente. ¿Sí? Este ejercicio lo saqué de una tarea que hicieron el año pasado y voy a hacer como un pequeño diagrama para que entendamos que esta ecuación tiene sentido. ¿Sí? Esto es como ya más o menos de física. Si yo pienso al esquiador como ese punto que está ahí, eh, o sea, mi ecuación de movimiento va a estar descrita como por las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Entonces, si yo pienso la masa, como las fuerzas del objeto resultan en la como masa por la aceleración del objeto. Así como que la masa actúa ahí como
como aparece, como un regulador de cuánta esta fuerza afecta a la aceleración del objeto. Entonces obtengo que esto va a ser igual a la suma de las fuerzas a las que está sometida este esquiador. Si yo tengo que principalmente... tenía como retorno hace mucho. ¿Cierto? Tengo una fuerza hacia abajo y uno lo que hace aquí es descomponer esta fuerza. ¿Y qué sucede? Sucede que como este ángulo, o sea, esta línea es paralela a esta línea y esta línea es paralela a esta línea, entonces este ángulo de acá es igual a este ángulo que está aquí. Y bueno, uno descompone aquí así y llego a que este ángulo es alfa y aquí hago mi descomposición. Sí, así es. Yo esto lo tuve que estudiar para hacer esta opción porque no me acordaba. Entonces uno hace eso y describo la fuerza a la que está sometido. Entonces tengo una fuerza como la componente de la fuerza de gravedad que me tira hacia abajo, como en esa dirección, va a ser esta que está aquí, que va a ser mg por el seno de alfa, porque se lo he puesto. Entonces, mg por seno de alfa. Y hay una fuerza de roce en contraposición que es proporcional a la normal. Entonces, menos mu sub k por la normal es la que está como adyacente al ángulo de aquí. Entonces, por coseno de alfa por mg. Y además hay una fuerza de roce viscosa que es proporcional a la velocidad, ¿cierto? Si mientras más rápido voy yo, más fuerza de roce hay. Aquí por alguna razón hay una masa que no sé por qué está ahí, como que no se me ocurre por qué el roce viscoso sea proporcional a la masa, pero quizá es una simplificación para no trabajar como con algún tipo de volumen o algo así. Entonces la anotamos como está ahí porque me la dan lista. Una pregunta ¿Sí? que no caché bien, que era como la flecha roja, la Ah, ya, que perdón. forma un ángulo alfa. Sí, lo hice igual rápido. Lo que yo quiero hacer aquí, como es la descomposición de las fuerzas. Yo en principio tengo una única fuerza como un fundamental que actúa sobre este objeto, que es la fuerza de gravedad. Sin embargo, como yo estoy en una cuña, así como estas cosas inclinadas, plano inclinado, esa fuerza se va a descomponer en una componente normal al plano, a la cuña, y en una componente paralela, ¿cierto? Entonces a mí me interesa saber en qué dirección o con cuánta magnitud me impulsa como esta fuerza en qué dirección. En este caso, voy a obtener cierta aceleración para bajar la cuña y esa surge de la componente de gravedad que me impulsa hacia acá. Esa, esa línea roja, estas las dos líneas rojas son las descomposiciones de la fuerza de gravedad en un plano que sea paralelo a la cuña, de manera que pueda hacer la descomposición mediante este ángulo. Escucha, siento que lo expliqué más difícil, No, pero... sí, sí, ahí sí caché. Ah, ya, Tranqui, muchas gracias. vale, perfecto. Pero eso es al final, estoy haciendo la descomposición de fuerza y al hacerlo obtengo esto que está aquí. Bueno, aquí pasa el caballero metiendo cosas. Ya, entonces lo que voy a obtener es esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Que si yo la escribo, ya esperemos que pase. Pero voy a escribir mientras la ecuación de acá, como con bueno, y puedo dividir por la masa en realidad, porque como la masa está en cada una de las componentes de esto, realmente puedo dividir a ambos lados por m y voy a quedar listo, ¿cierto? Ya no, como que no voy a depender de esa variable, o sea, de esa constante realmente. Entonces, si escribo esto, me va a quedar así: menos 2 beta por x', que es esta cuestión que está, el x punto que está ahí, más g por seno de alfa menos coseno de alfa. Ahí, menos coseno de alfa por mu sub k. ¿Cierto? Entonces tenemos ya bueno, en realidad ya no lo habían dado, pero hablar un poco al respecto no está mal. Entonces nos dicen, determine la rapidez del esquiador en función del tiempo. Entonces, quiere que encuentre X'. Y eso realmente, de la manera en la que están hechos esta ABC, es como una guía para poder resolver esta EDO, porque yo principalmente no puedo llegar y encontrar una solución para X, sino que lo que uno hace es, o sea, no sé si un cambio de variable, pero resolver primero para X'. Entonces, yo considero esto,
Sí, quizás puedo entender, o sea, es un cambio de variable, pero es como un cambio de notación casi. Entonces mi ecuación termina siendo esto. Menos 2b v más g por seno de alfa menos u sub k por coseno de alfa. Sí, y aquí realmente tanto esta parte de aquí es una constante que lo va a poner C1 y esta es una constante que va a llamar C2 para no tener que escribir todo eso todo el rato. Así que esto me queda básicamente así. C1V más C2. Sí, y aquí ya se ve como súper sencilla la ecuación realmente. Todo lo que tengo que hacer es pasar hacia acá, igual C2. Y esto es una ecuación de primer orden que puedo resolver con factor integrante. ¿Sí? Entonces aplico aquí factor integrante. Hay integrante. ¿Qué era esto? Esto es multiplicar a ambos lados por la siguiente función, menos C1t. ¿Sí? La idea es que yo al derivar, bueno, voy a multiplicar a ambos lados primero para mostrar. Menos C1t, menos C1 por e a la menos C1t. V igual C2 por e a la menos C1t. ¿Sí? La idea es que esta parte de acá, lo que yo generé es la derivada de lo siguiente. C1t, a ver, alguien escribió algo. Ah, sí, ok, ya. Voy a ir un poco más despacio. Ok, ok, ya. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos escrito un poco como un review de lo que hemos hecho. Ha sido que, bueno, tenemos nuestra ecuación escrita así, eso está listo. Ya, eso en realidad me lo dan incluso. Eh, yo ahora lo que quiero es encontrar, tratar de resolver una ecuación para la velocidad, ¿cierto? Para x'. Entonces, bueno, escribamos para que de forma visual sea más sencillo. Escribamos la ecuación para la velocidad, ¿sí? Simplemente reemplazamos b igual a x' y x' simplemente es v', ¿sí? Porque es la derivada, ¿cierto? La derivada de la velocidad de la aceleración, ¿sí? Hago la derivada dos veces. Eso clarísimo, ¿sí? Si no, ya que no toma mucho tiempo, nada, aquí. Em, tenemos eso, entonces reescribimos la ecuación y bueno, lo que pasa es que tanto este menos 2 beta como esto que está aquí, que es g por seno de alfa, no sé cuánto, son dos constantes que realmente dependen del como el roce viscoso y de el ángulo de la cuña. Entonces, son constantes que a mí no me interesan mucho. Y entonces reescribo la ecuación de esta manera para que sea aún más fácil visualmente. Y puedo identificar que es una ecuación, ¿cómo se llamaría esto? Ecuación de primer orden no homogénea, porque tiene como un lado derecho que no es cero. Pero los nombres no son lo importante aquí, lo importante es que identifiquemos que puedo utilizar esta técnica que es factor integrante. ¿Qué es esto? Yo voy a multiplicar por algún factor que tenga asociado a una exponencial para poder escribir este lado de aquí como la derivada de un producto. ¿Sí? Y en este caso, solo lo que tengo que hacer, como esta parte de acá es constante, tengo que multiplicar por algo que yo lo derive y me genere esa constante, y la función quede igual. Entonces, eh, bueno, multiplico ambos lados por esto que está aquí, y voy a obtener esto. Y si nos damos cuenta, este objeto es realmente la derivada de esto que está acá. ¿Sí? Porque si yo derivo esto, me va a quedar v' por e a la menos e, tanto así, la derivada del primero por el segundo, y luego la derivada del segundo por el primero. Y aquí esa es la derivada del segundo. Y esto me va a quedar igual a C2, e a la menos C1t. Sí, entonces, ahora lo que hago es integro ambos lados. A ambos lados. ¿Cierto? Y bueno, la integral del lado izquierdo no la voy a escribir, simplemente voy a escribir lo que me va a quedar, que es lo mismo, sin esto, porque si yo integro la derivada de algo, me da la función original. Del otro lado me va a quedar C2 por bueno, normalmente sería por esto, porque las constantes centralizadas de las integrales, menos C1t, bueno, dt, más una constante k.
Pero ¿qué pasa esa constante k si yo la multiplico por C2? Va a seguir siendo una constante, entonces uno escribe esto realmente. Más k. Es importante que recuerden quizá que este t, en principio, como está dentro de la integral, no es el mismo t que está aquí, ¿sí? Yo tengo que integrar, no los puedo juntar, tengo que primero integrar. De hecho, uno podría escribir aquí ds y aquí una s, pero no lo voy a hacer porque puede causar un poco más de confusión. Entonces, voy a integrar y la integral de esta exponencial es simplemente dividir por el elemento que está multiplicando la exponencial. Y acá me quedaría c1 e a la menos c1t más k. ¿Escribí algo? Ah, sí, me preguntan que a veces al resolver esta como integral, o sea, sí, al escribir las primitivas a esa constante le tienden a poner c. Sí, yo aquí ya tengo ocupada como la c, como c1, c2, entonces la voy a escribir simplemente como k, pero es la constante de integración, creo que le dicen, sí. Y es la que sale de esta, cuando uno encuentra una primitiva, ¿cierto? Que una primitiva tiene una familia de primitivas y una constante asociada, y esa constante aquí es k. Entonces, bueno, yo obtengo esto que está acá, e a la menos C1t, ¿sí? Ya, y ahora, bueno, ya estoy casi listo, solamente tengo que multiplicar a los dos lados o sea, dividir por este factor que está acá, y si yo divido, voy a obtener que b es igual a C2 menos C1 más una constante k por e a la C1t, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar aquí por a ambos lados por e a la C1t, ¿cierto? Entonces me queda así. Y si yo reemplazo las constantes, reemplazando C1, C2, entonces voy a obtener que B, bueno, B de t, porque todo esto es una función, va a ser igual a qué, bueno, vamos a subir porque ya ni me acuerdo qué eran. Aquí son eso que está ahí, así que lo voy a escribir. C2 es esto. Ah, pero le puedo pasar el menos al C2. Entonces puedo cambiar simplemente aquí mu k, coseno de alfa, menos seno de alfa. Y todo esto dividido. Ah, no, a ver. Ay, no, esperen. No, no, no. Es que no voy a escribirlo como así, después voy a ver que los signos se van a eliminar. Lo siento, lo siento. Alguien escribió en el chat. Cuando matraqueamos, deberíamos ir escribiendo cada cosa que hacemos. No, no encuentro que sea necesario. Por ejemplo, esto de. O sea, por ejemplo, esta cadena de igualdad, yo encuentro que sí está bien, como para una cosa de orden. Porque uno igual, si uno no puede escribir como la solución directamente, pero yo creo que tiene que escribir lo suficiente para que se sepa o se muestre más o menos que hay un desarrollo asociado y no simplemente el resultado. Yo creo que eso es suficiente. Entonces voy a escribir aquí ahí está. G por seno de alfa menos mu k por coseno de alfa y divido por C1, que es menos 2 beta, entonces acá me va a quedar 2 beta, ¿sí? Porque ese menos con ese menos. Más K por E a la C1, que es menos 2 beta, menos, me queda menos 2 beta, 2 beta por T. Entonces esa es la velocidad, ¿cierto? Acá tiene una constante libre, pero claro que va a depender de que si o no el esquiador comenzó o no comenzó con una velocidad inicial, como que al final va a depender de eso. Entonces esa es la primera parte. Ahora la segunda parte nos preguntan algo que en principio es bastante sencillo de hacer una vez que tenemos la solución. Es como, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuándo? ¿Qué pasa cuándo? ¿No? Es como que cuando t se va a infinito, ¿cierto? O sea, si exploro el comportamiento a largo plazo. Bueno, lo que va a pasar es que independiente de la constante k, e independiente de la constante beta, siempre cuando sea positivo, esta parte de aquí se va a ir a cero, ¿cierto? Porque uno partido la exponencial y la exponencial es creciente. Entonces, bueno, voy a escribirlo. E a la menos 2 beta t es igual a 1 a la sí, es 2 beta t. Y esto se va a cero
si t se va a infinito. Por lo tanto, b de t va a tender realmente a esta velocidad constante que está aquí, ¿cierto? Y eso es súper interesante porque significa que si yo dejo este esquiador suficiente tiempo, va a alcanzar velocidad constante. Si se va a equilibrar tanto las fuerzas de roce viscoso como con la fuerza que lo impulsa hacia abajo, y la fuerza de roce en este caso, de manera que al final la velocidad que tenga el esquiador sea constante. Esto no sé si les es intuitivo, pero quizá hay un ejemplo que se le hace más intuitivo, que es que, por ejemplo, cuando llueve, no sé si han escuchado que las gotas, a pesar de que parten muy, muy arriba, no caen tan fuerte o no rompen los parabrisas. A pesar de que, porque son muy pequeñas las gotas y caen de una altura muy alta, entonces deberían quizás generar hasta una presión altísima en un parabrisas, pero lo que pasa es que se equilibra el roce que tiene la gota con el aire, con la aceleración de gravedad, de manera que al final alcanzan una velocidad que es constante prácticamente. Entonces, eso es lo que pasa aquí. ¿Sí? Es como más o menos un comportamiento similar. Aquí me preguntan si eso está relacionado a la velocidad límite en caída libre. Es que si yo considero que hay roce de este tipo, entonces sí va a haber una velocidad a la que se va a tender. Pero si yo simplemente considero que hay fuerza de gravedad y nada más, va a acelerar infinitamente. Como que, porque estoy sujeto como una fuerza infinita, como en un modelo simplificado, ¿cierto? Eso le pasa a las gotas o cualquier objeto que cae. Bueno, debería pasarle realmente a cualquier objeto que esté sujeto a roce. El problema es que igual aquí está simplificado porque quizás va a depender de la geometría del objeto, quizás el objeto va girando, cosas así. Pero en principio, si estoy sujeto a una ecuación como la que está aquí, realmente se va a comportar así como lo vimos. Como si tiene una fuerza de roce viscoso proporcional a la velocidad, va a ser este comportamiento. Algo así. Había una consulta que me tupí delante cuando integraste la exponencial. Ah, sí. Aquí. ¿Por qué te quedó dividido en el -1? Ah, Que como porque me olvidó antes. tú cuando integras esto, bueno, como que yo lo hago como inverso, así, como que pienso, como derivo la exponencial y me sale te sale la constante nomás. Entonces divides a ambos lados por A, acá. Algo así pienso yo. Entonces, como que tengo que dividir por lo que está arriba. Quizás más, Ya, me parece que a es- veces como que siento que respondo como más extraño de lo que podría hacer, no, sí, pero, ah, ya. Pero esa es la cosa, como una forma, como para no hacer el cambio de variable, quizás. Pero uno puede hacerlo así, como cambio de variable y también sale. Sí, esa es entonces como la integral. Entonces, pues, por derivando en todo caso, si quizás alguna integral no te convence, como que siempre puedes derivarla y que te dé la anterior y estamos bien. Bueno, y en la C me preguntan, ¿qué me preguntan en la C? Ah, ya, que encuentre x de t. Y esto, ya que estamos aquí, es fácil porque todo lo que necesitamos hacer es integrar esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Porque esto no es otra cosa que x' de t es igual a la velocidad y es igual a... Ah, no, uy, ¿qué onda? Como que explotó esto. Ahí está. ¿Sí? Y es igual a esto. Entonces todo lo que tengo que hacer es integrar ambos lados y obtener el resultado que queremos, ¿sí? Porque si derivo la derivada de algo, me va a dar la función original. Entonces, integramos. Si esto es integración directa y obtengo, perdón, la integral de esto, y como esto es una constante, va a quedar multiplicado por t, ¿cierto? Así, menos mu sub k por coseno de alfa partido 2b, esto por t, más, bueno, va a quedar con un menos, que igual como decíamos antes, si yo integro esto que está aquí, k por e a la menos 2 beta t,
la constante sale y me va a quedar K dividido en menos 2 beta por E a la menos 2 beta t. Entonces, esto me va a quedar aquí menos K partido 12 beta E a la menos 2 beta t. Y más alguna constante, pongámosle K2. Y entonces, bueno, esa es la solución realmente. La solución, pongámosle esta K1 finalmente. Y va a ser esto. K2, que va a estar asociada a la posición inicial de este problema. Una aceleración que es lineal, que es esta parte que está aquí. Alfa menos, o sea, perdón, una velocidad, quise decir, por t. Y algún como factor que me hace converger tarde o temprano a este valor que está aquí. Ah, este es menos. Ahí. Menos 2 beta t. Y esa es la solución. Sí, bueno, esta es la solución en este caso. Después, más adelante en el curso, vamos a estudiar más de lleno lo que son ecuaciones diferenciales lineales, que es el tipo, una ecuación que engloba esta que estamos trabajando, y lo vamos a poder resolver de una manera rapidísima, ¿sí? Muy rápido, como que estas cosas no nos van a tomar ni 5 minutos. Pero esta es la solución, como ya sabemos hacerla ahora. Entonces eso, no sé si tienen alguna duda. Ah, no, la P2 no la voy a hacer. Entonces, vamos aquí, Ah, pendiente. al, Ujú. al integrar, ¿de dónde sale la t que multiplica al g seno de t, o sea, Ah, de alfa y t? sí, si tú integras esto, vas a tener que integrar en algún momento alfa menos un k coseno de 2 beta dt, ¿cierto? Vas a tener que multiplicar ese término. A ver, voy a escribirlo así. Ah, y sale para afuera eso, ¿no? Entonces Así vas a queda... tener que hacer este y este. Y este de acá, claro, como es constante, sale. Y como integras dt, te va a quedar solamente t. Ya, ya, perdón. ¿Sí? T por esta cosa que está acá. Ahí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Vale, perfecto, perfecto. Ya, bueno, la P2, pendiente porque hay una... que según yo, como que yo la hice, pero en la MUSTE está otra cosa. Pero pregunta al profe, así que ahí veremos qué pasa. Eh, ya, entonces vamos a la P3. Si, según yo, debo estar mal yo, pero no sé, está turbio. Ya, la P3. Entonces nos vamos a saltar el otro que también era de segundo orden. También hay otros ejemplos de eso en el apunte, son como los ejemplos 2.10, cosas así, 2.10, 2.11. Y nos vamos a saltar a la parte que es de funciones Lipschitz, cuando tengamos media hora. Ya quizá entre la P3 y la P4 hacemos un descanso. Entonces, ya, ¿qué me piden aquí? Entonces, me dicen, ya tengo esta función, consideremos esta función un poco, y ya, como sentémonos un poco a ver qué es esto. Como habíamos dicho en un principio, a mí me interesa estudiar este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Ecuaciones que la derivada sea igual a una función que va a depender de esto como del tiempo o de la posición y del estado en el que me encuentro en ese tiempo o posición. Así como una manera de verlo. Ese tipo de ecuaciones quiero estudiar y me interesa ver qué pasa cuando cuando considero la función respecto a y es Lipschitz. En este caso, la función no depende de x. Yo podría tener aquí más x, podría tener multiplicado x cuadrado, aquí por x, pero acá no. Acá me simplifican porque este problema es para ver y visualizar unas cosas y esta función no depende explícitamente de x. ¿Sí? Yo quizás podría pensar como y' igual a y un medio, ¿sí? Cosas así. Entonces me dicen que muestre que no es Lipschitz respecto a la segunda variable en este dominio que está acá, ¿sí? En ese rectángulo. Entonces vamos a ver por qué. Esto
lo podemos observar si vemos una cosa así, por ejemplo, un gráfico de esta función. Esta es la función raíz realmente, que se parece más o menos a un logaritmo, solamente que parte en 0, porque 0 vale 0, es algo así, ¿cierto? Entonces, quizá ustedes, bueno, otra intuición que quizás pueda servir de lo que es una función Lipschitz, bueno, que realmente sí sirve, es lo siguiente. Si yo tengo esto, entonces significa lo siguiente. Significa que se cumple esto. ¿Cierto? Significa, si paso el x menos y al otro lado, dividiendo, significa que tengo esta cota. Y realmente esto lo que me dice es que las pendientes que yo puedo generar, mediante tomar cualquier punto, esto de acá, por ejemplo, está acotado. Y realmente todas están acotadas por L. Y la misma constante L, ¿sí? Porque la L es independiente del punto. Entonces esto me dice como que las pendientes que voy a alcanzar esta función tienen que estar acotadas. Realmente la P4 se trata de eso. Vamos a mostrar que tener derivada acotada equivale a hacer Lipschitz cuando la función es diferenciable. Entonces, ¿qué pasa? Aquí quizás se pueden adelantar y derivar esta función y ver que a medida que yo me aproximo al 0, la derivada de esto crece infinitamente. Nosotros lo vamos a hacer de una manera un poco más artesana, que va a ser tomar 2 puntos e ir viendo qué pasa a medida que me voy aproximando al 0. ¿Sí? Consideremos, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer va a ser tomar un punto aquí y un punto acá, 0 y algún punto X, e ir viendo que a medida que yo me voy acercando, esa pendiente va a crecer infinitamente, va a crecer sin cota. Entonces yo no voy a poder tener esto. Eso es lo que va a pasar. Entonces, consideremos o sea, ¿cómo hago esto? O escribamos mejor, escribiremos. A ver, es que acá hay una cosa con notación. Z, ¿sí? Ya, entonces, queremos mostrar que no se cumple lo siguiente, ¿cierto? Que es que voy a tomar un x cualquiera, y acá voy a escribir y menos fx, z menor o igual a L por I menos Z. ¿Cierto? Eso es lo que queremos. Entonces, supongamos que existe una constante, como hacerlo por contradicción, pero el argumento realmente va a ser lo que dijimos recién, ¿cierto? Que esa cota para las pendientes no puede existir. Entonces, supongamos que existe L que cumple la anterior, que cumple la desigualdad anterior, o sea que es Lipschitz. Desigualdad anterior. Si tomemos i igual 0, a lo mejor, no, z igual 0. Z igual 0. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto de aquí se va a convertir en i a la 1 medio. Este de acá se va a convertir en 0 a la 1 medio, que es lo mismo en realidad. Y esto es menor o igual a L multiplicado por I, ¿cierto? Por el valor absoluto de I. Que esto es lo mismo que valor absoluto de I a 1 medio, menor o igual a L por valor absoluto de I. Bueno, ¿cómo? I es mayor o igual que 0 porque estamos trabajando solamente aquí, en partes positivas. ¿Sí? Solamente eso me interesa porque además solamente ahí tengo bien definida la raíz cuadrada, si no me daría otra cosa. Esto es básicamente esto, por I. Que esto es básicamente esto. ¿Cierto? Lo que no puede ser, ¿por qué no puede ser? Porque aquí yo estoy dividiendo por un I, ¿y qué pasa si yo tomo un I suficientemente pequeño? Si yo tomo un I suficientemente pequeño, entonces voy a romper cualquier cota L, ¿sí?
básicamente lo que he hecho es estudiar esta pendiente de acá. Y a medida que aquí, ay, he cambiado muchas veces eso, pero es como para que, ahí, ¿sí? Entre esos dos puntos. Entonces, basta tomar y suficientemente pequeño. Y obtendremos sí, y podremos romper esa. Entonces, no puede ser Lipschitz. Ya. ¿A todos les hace sentido cuando yo digo esto? ¿Suficientemente pequeño o no? Más o menos, o sea, como que me cuesta. Ahí yo podría decir que si tomo un i tendiendo a cero, entonces el 1 partido en la raíz cuadrática de i tiende a infinito, una cosa así, ¿o no? Sí, también podrías decirlo así. Ya, gracias. Ya, ya puede ser un poco confuso. Ya alguien preguntó algo súper bueno, que es ¿qué pasa si el intervalo no incluye al cero? Ya, si el intervalo no incluye al cero, entonces sí es Lipschitz. Que es lo que viene en la pregunta que sigue. O sea, en la parte que sigue. Eh, ¿A qué me refiero con suficientemente pequeño? Que si me acerco mucho al cero, ya voy a hacerlo con azul. Entonces, yo quiero, es que es como código, o sea, como chistoso un poco porque es como el trabajo inverso de hacer esto. Yo quiero que, es como cuando, no sé, en las pautas se sacan un golazo de una constante que sirve, pero antes como que hay un trabajo previo. Entonces, eh, yo quiero que se cumpla esto, ¿sí? Y esto realmente es equivalente a L más chico, perdón, perdón, a ver, no, ahí, 1 partido L sea más grande que I a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, eh, basta tomar cualquier I, a ver qué puedo hacer. Bueno, puedo multiplicar acá, o sea, al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Y tal que sea menor que esto. Sí, si tomo ese I, digamos, mi barra, entonces necesariamente se va a cumplir que I barra a los medios va a ser menor o igual a 1 partido L. Y voy a tener eso. Y por lo tanto rompo esta cosa que está acá. Ay, pucha, pero la cosa es que lo que acabo de hacer aquí es encontrar un I barra que sea capaz de romper esto que está acá. Y resulta que si el I barra es suficientemente pequeño, ¿qué tan pequeño? Más pequeño que 1 partido L cuadrado. ¿Sí? Si se cumple esto, cualquier L barra me sirve. O sea, I barra. Cualquier I barra me sirve. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos. Básicamente, si yo tomo este I y me empiezo a acercar acá, esa pendiente va a crecer muchísimo, sin cota. Por lo tanto, no voy a poder encontrar una cota L para eso. Ahora, si escribo esa pendiente de forma explícita, me va a dar esto. De hecho, esta es la derivada, incluso creo. Sí, me falta como un medio, creo. Eh, pero eso es lo que va a pasar. A medida que yo me voy a acercar, esto va a crecer sin cota. Entonces, eso. ¿No se escucha? ¿Sí? O sea, se escucha de bajito, pero sí algo te escucho. Ah, pucha, tengo una pregunta con la notación del rectángulo ese que sale al principio. No entiendo cómo leerlo eso. Eso del menos uno, Ah, 1 no, por 0,1. ya. Ujú. Sí, es como medio extraño. También lo encuentro. Lo que quieren decir es que si yo considero la función f de x, y,
¿sí? Yo considero este dominio, solamente este. Acá entre menos 1 y 1. Y vive entre 0 y 1. Por lo tanto, en este caso sería este rectángulo que está acá. Sí, Ah, ya, entonces como que la primera intervalo es como el X y el segundo intervalo es el Y. sí, sí, Ah, ya. están en el mismo orden que las variables en la función. Ok, Acá en este entonces, caso no nos importa realmente el X, como que en el R, o sea, en la primera parte nos pudieron haber puesto cualquier cosa, incluso. Pero en otros casos, no. En otros casos sí nos hubiese importado quizás. Entonces, en la parte B, ¿qué nos dicen? Si tienen dudas con esta parte, pregunten. O sea, si es posible como identificar exactamente como la parte, porque como que hay como argumentos que pueden ser como, no sé, como medio así, que el real, que es mayor, que puedo tomar uno suficientemente pequeño. Entonces, como que hay hartos puntos medio pequeños, pero pregunten, pregunten, pregunten. Ya, ahora me dicen que muestre que lo que me preguntaba alguien en el chat, creo que era, voy a ver, Cristóbal, preguntó qué pasaba si sacaba el cero en ese caso. Bueno, acá me dicen eso. Me dicen qué pasa si considero un intervalo que no está al cero. Y me dicen que realmente muestre que sí es Lipschitz. Entonces, eso queda súper bien. Porque, bueno, voy a considerar ahora en. Pucha, de repente se sube y se baja. En. ¿Cuánto era? Menos 1, 1. Menos 1, 1. Cruz C, D. Donde C es mayor que 0 y D mayor que C. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí ya realmente es como un truco algebraico. Realmente ustedes nunca, o casi nunca, yo creo que nunca van a tener que demostrar las cosas así, sino que van a utilizar lo que vamos a mostrar después, que es que la derivada sea acotada y cosas así. Pero acá lo vamos a hacer porque nos va a servir como para entender esto de Lipschitz. Esa es como la idea de esta pregunta. Mostré por demostrar que es Lipschitz. Aquí esta parte tiene como unos trucos medio extraños, así que voy a hacerlo lentamente. Si yo lo que quiero hacer entonces es considerar x, y menos f de x, z. Y quiero acotar esto de manera correcta. Entonces, ya escribamos lo que es por ahora, porque no podemos mostrar que esto es Lipschitz si no tenemos la información suficiente. Entonces escribamos y esto es esto. Menos z a lo medio. Sí, supongamos que conocemos, porque estos puntos uno es mayor que el otro, ¿cierto? Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que y es mayor que z. ¿Sí? Podemos asumirlo. Entonces, eso solamente para poder deshacernos del valor absoluto. Podemos asumir que para el otro lado es independiente. Entonces, esto es así. Menos z a la 1 medio. Y multiplicamos por 1. Que 1 es uno que nos permite generar una suma por su diferencia para poder hacer aparecer el y menos z. ¿Sí? Esto es un truco, muy truco. Y más y a la 1 medio, z a la 1 medio. Y a la 1 medio, z a la 1 medio. ¿Cierto? ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar y menos z arriba, y abajo me va a dar y a la 1 medio, más z a la 1 medio. ¿Y cómo puedo acotar esto? Bueno, resulta que este denominador, o sea, yo quiero que esto se haga grande para poder acotar superiormente. Y para que todo eso se haga grande, este denominador tengo que hacerlo chiquito. Y para hacerlo chico, tengo que tomar lo más chico de y del z que pueda. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, esto va a ser menor o igual, así yo considero en ambos casos, sea al 1 medio más sea al 1 medio. Así. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Y esto es igual a, escribir esto, 2 por raíz de c. Y, bueno, obtuve lo siguiente. Ahí obtuve que
bueno, como si quisiera verlo por casos, tuve que si I mayor que Z, eh, eh, y también si Z es mayor que I, que realmente es lo mismo porque es como simétrico, tengo lo mismo. Y si ambos son iguales, voy a obtener tanto 0 acá como 0 acá. Entonces también se va a cumplir. Realmente esto es como este punto de aquí, este punto de aquí que voy a escribir, no lo tienen por qué escribir. Si yo creo que es suficiente con la anterior. Pero lo escribo porque no sé, se me ocurrió ahora. Bueno, también se cumple. Claramente es igual a 0, que es claramente menor o igual a 1 partido 2 raíz de C por 0. ¿Cierto? Entonces es Lipschitz. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya creo que sí. Bueno, queda la última, que es la P4, que no sé si alcanzaremos a hacerla toda, porque igual quería dar como un mini break. Pero bueno, hagamos como un mini break donde voy a estar, pero pueden hacer preguntas. Hagamos un break de 5 minutos, yo no planeo, o sea, planeo terminar como ojalá a las 1:10, algo así, como no alargarlo tanto, así. Como que canse, o sea, como clase online, cosas así. Entonces, bueno, hagamos hasta las 12:56, más o menos. Y continuamos. Si tienen alguna duda, en estos minutos me la pueden hacer. Si es que hubo algún paso súper pequeño, lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, Hola, ¿puedes explicar de nuevo la parte B ¿sí? de la última pregunta que hiciste? Sí. Ujú. Ya. ¿Algo en particular o más o menos general? General, rápido. Ya. Para... Ok, entonces, a mí me pide mostrar que esta función es Lipschitz. Y eso significa mostrar, o sea, Lipschitz respecto a la segunda variable. Que existe una constante L, tal que pasa esto. Eso es lo que quiero hacer. Entonces lo que hice fue, bueno, primero, como primer paso, escribir la función de forma explícita, porque la conozco y no hay más información que conocerla de forma explícita. Y aquí hay un trucazo, que es multiplicar por este factor, para poder hacer una suma por su diferencia y hacer aparecer este x menos z, ese y menos z, perdón. Y bueno, como consecuencia de haber hecho esto, me va a aparecer este factor en el denominador, que es esta suma. Ahora, lo que pasa es que a mí me gustaría hacer una cota a esto. Y cuando esto es más grande cuando el denominador es más pequeño. Si el denominador se hace pequeño, puedo acotar superiormente. ¿Y cómo puedo hacer ese denominador pequeño? Simplemente tomo el i y el z más pequeños que pueda. Y esos son c. Y eso es lo que hice aquí. Y así obtuve esa cota. Y esa cota, realmente independiente, o sea, esa parte de aquí, esa es una constante, que depende de este intervalo en particular. Y eso, y ahí ya me queda esta constante que aquí la reescribí porque sea la 1/2 de la raíz y es 2 veces. Y basta tomar, bueno, aquí puedo considerar L igual a 1 partido 2 raíz de C, ¿cierto? Puede haber una constante más grande, quizás, puede haber una más chica, quizás, realmente no sé. Pero encontramos una y es suficiente para nosotros por ahora. Porque nos podemos mostrar que existe una. Ahora mostrar que existe Pregunta una chica. Ajá, ¿sí? cortita y ya aparece i a un medio menos z al un medio. ¿Estos son igual? ¿O es un por? Ah, perdón, ¿dónde? ¿Qué es? Acá. ¿Esto? Eso. Ah, sí, sí, es un por. Ahí. Es un por, es un por. Chuta. Y lo otro, SPG que pusiste, ¿qué significa? Ah, ¿Cómo significa abrevias? sin pérdida de generalidad.
Ya, gracias, se me había olvidado. Eso es como para hacer una condición, pero que realmente no te hace perder como poder en la demostración, porque realmente asumimos algo súper general, que es que uno es mayor que el otro. Y realmente, como que acá hay una simetría más o menos del problema, que se asume que el otro es mayor, el desarrollo es el mismo realmente. Por eso, de generalidad. Sí, el único caso que dejamos fuera es cuando es cero, pero cuando es cero se cumple trivialmente por cómo es la función, porque vale, esa diferencia de acá vale tanto cero como la diferencia de este lado. Sí. Entonces siempre se hacen. Ya queda un minuto de mini break. Entonces así. Entonces tenemos eso, es súper interesante. Ay, no sé si alguien está escribiendo, pero como que al final lo que tenemos que entender es que tenemos una condición para la función que de alguna manera está caracterizando en este caso nuestra EDO. Y si cumple estas dos cosas, que es continua respecto a la primera y Lipschitz respecto a la segunda, tengo bastantes cosas que decir respecto a la existencia de la unicidad. Ya, hagamos esta última parte, que espero no tome mucho tiempo realmente. Me dicen que encuentre solución no constante en este intervalo. A este problema. No sé si creo que resolvimos esta integral, la auxiliar pasada, parece que sí. Bueno, lo que igual fue hacer en todo caso. Ya, entonces, ¿esto qué tipo de ecuación diferencial es? O sea, yo primero voy a resolver la EDO y después voy a ver que me calce esa condición inicial, ¿cierto? Eso es como lo que yo tengo, el procedimiento que tengo que hacer. Bueno, no he hecho todo este tipo de ejercicio en realidad, pero eso es lo que uno hace. Resuelve la ecuación, obtengo ahí de manera general, y luego busco la constante que calce con esta condición inicial. Y así voy a achicar mi familia de soluciones a generalmente un punto, o sea, una función, pero puede ser que no, puede ser que me falten condiciones iniciales, o puede ser que no sean compatibles, eh, como que sea imposible tener esa condición inicial. Entonces lo que uno hace acá, esto es una ecuación por variables separables, entonces, bueno, hacemos esto, lo escribimos así para que sea sencillo, 1 menos i cuadrado, y aquí yo paso por allá, paso por acá, integro, me va a quedar así, de i, partido raíz de 1 menos i cuadrado, igual a la integral de x, que va a ser x más una constante que le va a poner phi. ¿Sí? Y bueno, esta integral que está acá es el arcoseno, si no me equivoco, de y. ¿Sí? Es igual a, me va a quedar igual a esto. Por lo tanto, quizás es muy golazo. Si es muy golazo, me dicen para hacerlo, porque sale corte. Arcoseno de y. Ay, perdón. Bueno, aplico seno a ambos lados. Ya lo voy a hacer yo creo en un rato. Por si acaso. Aplico seno a ambos lados y me va a quedar que y es igual a seno de x más phi. Eso me queda. Bueno, y además tengo que cumplir la condición inicial o condición de borde. Se le puede llamar de diferentes maneras dependiendo del contexto. ¿Sí? Si estoy trabajando en un problema que estoy trabajando como en lo que se supone que es el tiempo, le voy a llamar condición inicial. Si estoy trabajando con algo que es espacial, le voy a llamar condición de borde. En general, ese es como lo que la idea, o sea, el lenguaje que uno trabaja. Entonces, esto es I pi, seno de pi más phi, y esto tiene que ser igual a 1. ¿Y cuándo seno es 1? ¿Sí? Si seno vale 1 acá, ¿sí? Porque es la altura de un punto en la circunferencia. Entonces, yo he aplicado una rotación phi, o sea, pi, y quedo aquí. Entonces tengo que retroceder
para llegar acá. Entonces, ¿cuánto tengo que retroceder? Tengo que restarle pi medios. Por lo tanto, phi va a ser pi medios. Entonces, voy a obtener que y de x necesariamente es x menos pi medios. Si ahí he encontrado la constante. De manera que, bueno, calce donde me piden que calce. Bueno, ya encontré una solución. Sí, que me cumple lo que me tiene que cumplir. Entonces es no constante y todo bien. ¿Qué más? Bueno, tiene que estar definida. Disculpa, ¿Sí? me perdí casi al principio, Ok. que pusiste la derivada de i partido, o sea, básicamente la derivada de i, ¿Sí? ahí. Y luego, ¿qué es el siguiente paso? Me perdí mucho ahí. Ah, ya. Para poder, voy a hacerlo como una nueva acá, algo así. Ya. Yo lo que estoy resolviendo esta ecuación, ¿cierto? Y bueno, uno puede hacerlo de manera formal, que es viendo, bueno, dependiendo del nivel en el que uno quiera ver esto, va a hacerlo con un cambio de variable o de otras maneras. Pero una manera como intuitiva a nivel de escribirlo es la siguiente, es usar esta notación para la derivada, que es de y sobre dx, así como un delta, una variación pequeña, así. Y uno lo que hace en el método de variables separables es separar este de x con este de y. Entonces uno va a obtener esto, de y dividido raíz de 1 menos y cuadrado igual a dx, ¿cierto? Entonces lo que uno hace acá es integrar a ambos lados. Esto no tiene mucha formalidad por si alguien, pero él funciona. Al final, como que uno realmente le interesa, al menos en tu curso nos interesa métodos para obtener soluciones. Así que nos vamos a concentrar en eso. Y al final lo que yo voy a tener que hacer es, bueno, la integral de la derecha es súper fácil, que eh, es igual a x más una constante, que yo le puse phi, ¿sí? Puede ser cualquier letra. Y esta que está acá es arcoseno. Lo voy a hacer porque podemos hacerla. Hay que hacer, hay alguien preguntar con el chat. Sí, como dice Nicolás, eso es lo que estamos viendo. Creo que lo que hay que hacer acá, si mal no recuerdo, es así. Seno de alguna función de u. Este es el cambio de variable que uno hace. Y de i sobre du es igual al coseno de u. Entonces el cambio me va a quedar así. Y al hacer, bueno, todo ese cambio de variable, lo que me va a quedar va a ser du, porque aquí si cambio ese de i, me va a quedar du por coseno de u, partido 1 menos seno cuadrado de u, y me va a quedar coseno cuadrado de u, y la raíz de eso, entonces me va a dar coseno de u. Eso me va a dar la integral de du. Y eso es u. ¿Y qué es u? U es el arcoseno de i. Entonces esto es igual al arcoseno de i. Ya, así es como se hace. Ya. Entonces, esto, una nube así grande igual. Para cómo se hace esa integral. ¿Y alguien escribió algo aquí? Perfecto, ya se entendió. Ya, entonces esa es la parte. Bueno, va a ser la B rápidamente, que nos sale. Si esto, si estoy seguro alcanzamos a terminar antes de la 1:10. Sí, cortito esto. Demuestre que si f es diferenciable, entonces, ya, si f es diferenciable, entonces, f Lipschitz equivale a f' acotada. Oh, empezó a hacer calor. F' acotada. Pucha, no me acuerdo cuál es más fácil, pero partamos con este. Ya, entonces tenemos que es Lipschitz, por lo tanto tenemos... Ah, ya sí me acuerdo. Ya me acordé cómo
¿Cuál era más fácil? ¿Cómo puedo hacer la intuición de esto? Nosotros sabemos que si tomo dos puntos cualquiera, X, y digamos X más H, esta pendiente está acotada, ¿cierto? Porque es Lipschitz. Entonces se cumple que f de x más h menos f de x es menor o igual a una constante L, independiente de estos puntos, por x menos y. Perdón, x más h menos x. Esto es básicamente L por h. Por lo tanto, si paso dividiendo el h, voy a obtener esto. H menos f de x dividido valor absoluto de h es menor o igual a L. Sí, yo creo que, o sea, como así lo puedo explicar. Podemos tomar límite de cuando h tiende a 0, ¿verdad? Va a seguir corriendo esta nubecita. Así. Bueno, del valor absoluto todo esto. Ahí no, este no. Ahí, h. Menor o igual a L, porque si yo aplico el límite sobre L, que es una constante, no cambia. Y como el valor, que es como un truco, pero este límite puede entrar acá porque la función es continua. Bueno, sí, esa es la razón, pero uno lo hace nomás. Entonces, esto me va a quedar igual a el límite. Sí, la intuición que uno tiene que tener es que si una función es continua, lo que uno hace es como pasar el límite hacia adentro de la función. Sí, 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 esa es como como lo que hace la continuidad. Así, me da igual a L. Y por lo tanto, bueno, esto es lo mismo que decir que la derivada es acotada, la derivada en X. ¿Cierto? Entonces, tenemos que la derivada acotada. Sí, derivada acotada. Ya. Entonces tenemos la primera implicancia, que es que si es Lipschitz y es diferenciable, entonces, o sea, si tengo una función que es diferenciable, si es Lipschitz, entonces tiene una derivada acotada. O sea, tiene derivada acotada. Ahora, veamos el otro lado. Este puede ser un poco más difícil, pero hay un teorema que nos queda muy bueno. Entonces, tenemos f' acotada. ¿Cierto? Y yo quiero mostrar que es Lipschitz. Entonces, tomemos dos puntos, no sé, S y S, X, Y. ¿Sí? Yo sé, bueno, aquí voy a usar un teorema que es el teorema del valor medio. Usaremos. ¿Qué me dice? Me dice que si yo tengo una curva, esta me quedó como fea, así muy poco suave, entonces ahí mejor. Ya. Si yo tomo este punto, y ya no este punto, sino que este. El teorema del valor medio me dice que si tomo esos dos puntos, hay un punto entre medio, digamos este, que tiene la misma pendiente que lo otro. Eso es lo que me dice. O sea, que f de y menos f de x es igual a, bueno, uno lo escribe de esta manera, pero o sea, realmente uno escribiría así. ¿Sí? Como que la pendiente entre esos puntos es igual a la derivada en sí. Sí. Con chi, no sé cómo era. Pero, bueno, el teorema lo escribe así porque se supone que esto sirve como, pueden ser iguales, el punto puede ser el mismo, creo. No recuerdo bien. Pero, si en el teorema salen así, pero realmente uno pasa esto dividiendo después y queda bien. ¿Cierto? Entonces,
tomo dos puntos, sé que la pendiente entre ellos, que por el teorema del valor medio, hay un punto aquí que tiene la misma pendiente. Por lo tanto, si tomo valor absoluto a ambos lados, o sea, menor o igual aquí, menor, no, igual. Y este valor absoluto es menor o igual a alguna constante, ¿sí? Alguna constante porque es acotada. Si digamos que esa constante es L. Entonces, acá usamos que f' acotado. Por lo tanto, solamente considerando la primera parte y la última parte de esta cadena de desigualdades, tengo esto. Y menos x. Por lo tanto, f Lipschitz. ¿Sí? ¿Claro? ¿Listo? Buenardo. Muy bien, muy bien. Pucha, ¿qué sube esto a ese? No, estoy... Ahí está. Me cambié para parte. Todo bien, todo bien. Ya. Bueno, la última parte es esta. Y es súper corta. No sé si escribirla, pero me dicen, como para cumplir el tiempo, la voy a hablar. Que es, dice, verifique que idénticamente 1 es solución al problema. Notemos que claramente, como la función es constante, tiene derivada 0. Por lo tanto, y' es 0. Y si yo reemplazo acá ese i cuadrado, siempre va a ser 1. Entonces, 1 menos 1, 0. Raíz de 0, 0. Entonces, la primera parte siempre la cumple. Y la segunda también, porque solamente, o sea, vale 1 en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? La función constante igual 1, claramente, no es igual a la solución que habíamos encontrado antes, ¿cierto? Porque antes habíamos encontrado esta solución. Y no son la misma. Claramente no son la misma porque esta es como una sinusoidal y la otra es una constante. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, nosotros tenemos un teorema que nos dice cuándo hay una única solución. Y estas soluciones claramente no son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sucede que esta función que está acá no es Lipschitz. ¿Por qué? Porque si yo derivo, tomemos f de i, ay, qué feo. Ahí, raíz de 1 menos i cuadrado. Y su derivada, ¿quién es? Bueno, por leer a la cadena, va a ser menos 2i por, bueno, esto pensémoslo así, como 1 menos i cuadrado a la 1 medio. Aquí derivé lo que está dentro, y ahora derivo como grande. Va a ser 1 menos i cuadrado a la menos 1 medio y dividido en 1 medio. Prima va a quedar menos i dividido 1 menos i cuadrado a la 1 medio. Y esto de acá es no acotado, pues me están llamando, pero después como para no acotado, pues pues cuando i se acerca a 1, f' se va a infinito, ¿cierto? Bueno, a menos infinito en este caso, pero es no acotado, que es la parte importante. Esto implica f' no acotada. Y como vimos anteriormente, esto es así, entonces no puede ser Lipschitz. No puede ser Lipschitz. ¿Sí? Perfecto. Me demoré, 4 minutos más. Como Igual no era, acá. Ujú. como no era Lipschitz, entonces no se cumple el teorema de la unicidad, ¿cierto? Algo así. Claro, claro. Como no es Lipschitz. Oh, qué fea se me. Como no es Lipschitz, no aplica.
el teorema. En otras palabras, no lo contradice tampoco. No lo contradice. Sería súper extraño que lo contradijera, así. Como que si no estaría malo. Como que sería malísimo. Ya, bueno, eso fue la AUX. Realmente me faltó un problema, como que creo que igual me quedo media, quizás larga la AUX, pero bueno, o sea, alcanzamos a hacerlo todo. Quizás si hacía el de P2, no, pero se pudo, así que bien. No sé si tienen algo más. Muchas gracias. Ah, qué bueno que Vamos a ver. se haya encendido. Gracias. Vale, chao, que estén bien. Chao, gracias. Ya, chao. Voy a dejar de grabar. Ahí.